herencias heredadas, decía el pastor Junior, hereditarias, que uno viene ya desde que nace con con lo que son los temperamentos. Ahora bien, hablamos también del carácter, que es la parte de la personalidad adquirida, que se forma ya a lo largo de la vida y que depende ya de las influencias psicológicas, sociales o culturales. Gracias, amados hermanos. Y que entonces la combinación tanto del temperamento, que es algo inédito, como el carácter, entonces da la personalidad. Bueno, esto está interesantísimo. Y les recuerdo a los amables oyentes, los que también nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook, de YouTube, a través de la cual estamos transmitiendo ahora mismo. Usted busca en el Peña, si no tiene su radio ahí. Y también nos diga a un amigo y comparta y denle para adelante, porque el propósito es la edificación de la iglesia. La semana pasada también ya concluíamos, solamente íbamos a definir el temperamento, o más bien íbamos a definir la personalidad de tres de los apóstoles. Que recuerden ustedes, cuando hablamos de personalidad, es la combinación del carácter más el temperamento, que finalmente refleja la personalidad. Y hablamos de Andrés, que fue uno de los apóstoles que Jesús llamó, de hecho fue el primero. Luego hablábamos de Bartolomé y concluimos en Felipe. Hoy queremos terminarlo de día ante todo. Vamos a dar la bienvenida al pastor Junior Sepúlveda con nosotros nueva vez a los pies de Jesús. Pastor. Amén, amado. Muy buenas tardes. Dios te bendiga rica y abundantemente a ti, esa vasta audiencia que está pues en sintonía viernes tras viernes en su espacio a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Que creo que no hay nada más importante. Sí. No debería sonar. Agarre esa maldita de Dios. De una vez. Mire, pruébelo ahí. Ahí está fuera de baile. Pruébelo. Vamos a ver, Señor. Dos. Gloria a Jesús. Ok, ahora sí lo pasa aquí. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar la bienvenida nueva vez a nuestro querido pastor Junior Sepúlveda. Bien, bienvenido pastor a los pies de Jesús. Amén, amado, amén. Dios bendiga a usted, a su familia. Aleluya, y esa vasta audiencia que viernes tras viernes están en sintonía con su programa a los pies de Jesús. Qué bueno que estamos una vez más para darle seguimiento a lo que iniciamos pues la semana pasada, que yo sé que ha sido de gran bendición, yo sé que ha bendecido nuestras vidas y va a bendecir las demás vidas. Bendecimos a nuestro hermano Juan, quien ha sido pues el enlace entre nuestro amigo y hermano ministro Anel Peña. Vaya las bendiciones del Señor para los hermanos de la iglesia a la cual pastoreamos en el sector San Pedro, Tercera Iglesia de Dios Betel, Casa de Dios para la familia, para mi esposa, mis hijos biológicos y los hijos espirituales. Así que Dios bendiga rica y abundantemente en esta tarde. Amén. Muchas gracias, pastor, por aceptar una vez la invitación a esta programación. Vamos a dar la bienvenida entonces al maestro Juan Mercedes. Bueno, agradecido como siempre, Anne. Gracias por la oportunidad. A Dios primeramente, luego a ti, este encuentro con nuestro amado pastor Junior Sepúlveda y con todas las personas que nos ven a través de tu canal de YouTube y de tu Facebook, y los que nos escuchan a través de los 91.5 frecuencia modulada. Estamos aquí a los pies del Señor Jesús con este tema tan importante. Ojalá y las personas los que no tienen el Facebook ni nada de esto, ojalá lo puedan grabar en sus casas, en la radio, no sé, de alguna manera, porque estos temas son temas que no se andan tocando muy fácilmente, y sería bueno que aprovechemos esta bella oportunidad que Dios nos da de escuchar a personas tan importantes y personas con un conocimiento tan vasto en cuanto a las cosas del Señor, como nuestro hermano y amigo. Bien, muchas gracias, maestro, por una vez estar aquí a los pies de Jesús. Vamos entonces, recuerde usted que nos sintoniza ahora mismo, estamos hablando del carácter, del temperamento, que son la combinación que finalmente dan la personalidad.
Y esto es 1A, para cada líder saber el capital humano con el que cuenta. Pastor, vamos entonces a entrar en materia con Mateo, que Mateo fue uno de los apóstoles de los 12 que Jesús llamó, y queremos saber qué tipo de material tenía Mateo y cómo podemos extrapolarlo a la iglesia de hoy en día, ese tipo de persona. Interesante darle continuidad a el apóstol, el discípulo número 4, donde nos quedamos en Felipe, como usted estuvo recitando, y como estuvo hablando también de lo que en sí es el significado del temperamento, que esto es genético, eso va arraigado a los genes, de la formación de la combinación del X y el Y, de la formación de nuestros padres. Es interesante saber y conocer que mientras estemos aquí en el planeta Tierra, en este cosmos, pues vamos a tener ese temperamento del cual nosotros pues fuimos combinados. Y es interesante que cada líder, cada ministro conozca y sepa estos puntos que son tan importantes, porque a veces queremos cambiar, transformar y hacer un sinnúmero de cosas con nuestros líderes, con nuestros miembros, hasta con nuestros hijos, nuestra esposa, y si no conocemos verdaderamente cuál es la real y verdadera postura y posición. Hablábamos el viernes pasado de que no solo los pastores podemos pedir discernimientos espirituales, sino también hay discernimientos psicológicos que tenemos que conocer cuál es el temperamento, el carácter de cada una de nuestras ovejas, de cada uno de nuestros hijos, para poder, lo que estamos haciendo acá, mis amados, es para saber liderar, para que podamos buscarle la vuelta al asunto, porque fíjate, el maestro le buscaba la vuelta al asunto, porque él conocía el temperamento de cada uno de ellos, y él se identificaba con ellos de una manera totalmente diferente. Entonces podemos decir que Mateo tenía una habilidad increíble para los cálculos, para los números, de mente muy ágil. Y cuando se trazaba metas, se seccionaba por conseguirlas. Oye bien las características de este hombre. Una característica totalmente diferente a las demás que hemos venido desarrollando, a la de Andrés, a la de Bartolomé, Natanael, ¿verdad? Y Felipe. Estamos hablando de que podrían tener el mismo temperamento, pero habían características diferentes. Escucha bien esto, Hay personas que tienen temperamentos iguales, pero tienen formación y conformación, educación, cultura, principios totalmente diferentes. Y eso marca un precedente en la vida de un ser humano. Entonces, el hecho de que yo tenga un temperamento igual que X persona no quiere decir que el comportamiento de nosotros sea igual. Puede ser que yo sea formado bajo una cultura, bajo un principio, y tenga el mismo temperamento de alguien que sea formado de manera diferente. Fíjate, ahí lo tenemos. Felipe y Mateo tienen el mismo temperamento, pero fíjate qué pasa, que los dos tenían características diferentes, formaciones diferentes. Fíjate que dice que Felipe era un tipo muy práctico, que siempre era cauteloso. Sin embargo, Mateo tenía una habilidad increíble en los números, en los cálculos. O sea que había una formación. El tema no estaba, fíjate que no estaba arraigado en lo congénito, no estaba arraigado en lo biológico, sino que estaba arraigado en la formación de cada uno de ellos. Y es interesante que conozcamos nosotros ese punto tan importante en la vida de cada uno de nuestros hermanitos en la fe. Entonces, Mateo es melancólico, el temperamento de Mateo es melancólico. Pero fíjate ¿qué dice el melancólico? El melancólico es dotado, analítico, estratega. Era él. Tiene un amplio conocimiento. Tenía un amplio conocimiento en el tema de los cálculos, de los números, una mente muy ágil, muy abierta. Y que esa persona es importante en la iglesia. Importantísima, importantísima. Pero fíjate qué pasa,
que estos temperamentos tienen una fortaleza, pero también tienen una debilidad. Ah, ok. Fíjate que estamos hablando de una persona que es interesante y casi siempre nosotros, los pastores, a ese tipo de personas, siempre nos la acercamos porque son personas con mente ágil, son personas que son, ¿verdad?, que nos van a dar beneficio. Pero si la persona entonces desarrolla una de las debilidades, es una persona variable, autocentrado, propenso a persecución, oye, qué cosa. Se persigue el mismo. Sí, muy teórico, Se embatalla el mismo. muy. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pedirle al Señor que nos ayude en ese aspecto. Entonces, conocemos ya otro punto más de Mateo, de uno de los discípulos, ¿verdad? Conocemos la habilidad que él tenía, pero también tenía sus debilidades. Es interesante, pastor, señalar aparte de su fortaleza y no su debilidad. Su debilidad. ¿Hasta dónde? Porque a veces decimos, wow, el hermano es muy hábil, el hermano se desenvuelve muy bien en el cargo, pero cuando usted analiza también sus debilidades, entonces usted se cuida de poner quizá hasta en un lugar donde el hermano se vaya a ver tentado a fracasar. Sí, correcto. Cuando usted estudia su fortaleza y sus debilidades, que en base a los temperamentos que usted viene definiendo ahí, pues entonces sí el pastor, el líder, ya maneja, bueno, este capital humano es muy hábil, él tiene la capacidad, es muy rápido, pero también puede que caiga en tal debilidad que al ir tan rápido pase por desapercibido ciertos detalles importantísimos. Sí, porque ese tipo de personas tienen una vulnerabilidad en ciertas áreas, pero es interesante que nosotros las conozcamos para saber cómo liderarlo. No esa persona, no utilizarla porque tenga la debilidad que tenga. No, espérate, hay una fortaleza que tenemos nosotros que sacarle provecho, porque el maestro no lo echó a un lado a ninguno de ellos. Estamos hablando de que el maestro le acompañaron hombres imperfectos. Eran imperfectos, pastor. Se puede decir que eran imperfectos. Sí, eran imperfectos, porque aquí hay un desarrollo. Aquí hay un desarrollo bien amplio que nos da a nosotros el temperamento, las características de cada uno de ellos, que no eran perfectos. No eran perfectos, pero acompañaron al maestro, hicieron su trabajo, y hoy en día nosotros hablamos de esos discípulos que son los que nosotros hemos tomado como punto de referencia para nosotros poder seguir siendo realmente verdaderos discípulos. Lo que me gustaba de ellos era la disposición, aunque hay una cita bíblica que especifica lo que el maestro se quejaba de ellos. Sí, va a haber el momento en que el pastor se va a quejar de ese cuerpo oficial que tiene, que en cierto momento no están atendiendo la visión de él, pero no es que ellos no estaban entregados al maestro, no es que ellos no estaban haciendo su trabajo, porque en un momento determinado de que el líder no te haga la función que tiene que hacer o que no esté en la visión que tú tienes, no es que tú tienes que automáticamente tomar unas decisiones como se habló la semana pasada de batuta y constitución, que eso yo creo que eso es cosa del pasado. Creo que debemos utilizar otras herramientas, otras estrategias con sabiduría para que estos ministerios con la visión del reino puedan avanzar de una manera apegada a la luz de las escrituras y a la luz de los principios establecidos por el Señor. Entonces, pastor, queda por entendido que las personas que forman un ministerio no necesariamente tienen que ser perfectos. No, porque Dios no anda buscando hombres perfectos, porque es el que lo perfecciona. Muy bien. Muy bien. Esto es interesante que cada líder tenga eso pendiente, porque a veces queremos, por eso le dije al pastor, le hice la pregunta si eran perfectos, o eran perfectos. ¿Por qué? Porque se supone que si Jesús, que conoce las intenciones de los corazones, él lo eligió, debió haber elegido personas perfectas. El pastor va a entender, ¿verdad?, que precisamente era para perfeccionarlo. Correcto, era para perfeccionarlo, indiscutiblemente. Muy bien, entonces, pastor, ya no sé si podemos pasar al próximo. Sí, vamos a pasar al próximo para que avancemos, porque el tiempo avanza. Ahí está Valga la Simón. redundancia. Sí, aquí está Simón, pero no Simón Pedro. No es Simón Pedro, muy bien. No Simón Pedro. Aquí está Simón, pero Simón el O celote. sea, que habían dos Simones. Habían dos Simón. Es interesante que sepamos esa parte. Estaba Simón, ¿verdad?, que pertenecía a la secta de los celotes, que significa celoso. Ese era el celoso. Eso era como una religión. Esa era una religión, correcto, una religión romana que se desarrollaba para
para velar y celar los principios que ellos tenían establecido como ese imperio, como ese poder al que vino Cristo a levantarse, a detronar. Un imperio que le costó bastante a Cristo, pero se logró establecer el gobierno de Dios. Eso podríamos trabajarlo en otro contexto, en otro tema, que es de gran importancia de también los pastores saber cuando Dios nos manda a nosotros, ya sea al lugar que nos manda. Él no está mandando a nosotros a que se establezca el gobierno de Dios en ese lugar a través de nosotros. Y entonces tenemos nosotros que saber que nos va a costar, que nos va a costar. A cada pastor, a cada líder, tu sacrificio, tu esfuerzo, el Señor lo conoce y sabe hacia dónde Él te envió. Eso es un tema interesante. Entonces vemos aquí que Simón pertenecía, ¿verdad?, a la secta de los celotes. Ese era Simón el celote. Entonces, pero nosotros vemos que Simón era colérico, de acuerdo a la característica, de que era un hombre de mentalidad militar y terminó transformándose en un ser con mentalidad misionera. Oye, ¿qué cosa? Era primero celote, o sea, religioso. Religioso. Segundo, militar. Militar. Eso es Y una bomba de termina tiempo. entonces. Hay dos condimentos No, peligrosos. tres. Pero fíjate cómo Celote. termina. Mira, Celote. Religioso, ¿verdad? ¿No? Sí, religioso, correcto. Luego entonces con principios militares y luego termina con un espíritu de misionero. Wow. O sea, que Dios vino transformándolo, Dios vino formándolo, Dios vino cambiándolo. O sea, que hay diferentes tipos de temperamento, características, cualidades de estos hombres, Entonces, ¿cómo los cuales se podemos ven hoy en día. ¿Cómo se define al colérico? En este caso, Simón. Entonces, el colérico es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Wow, wow. Esas son las fortalezas. Entonces ahí mismo podríamos decir su debilidad de Correcto. Simón. Entonces las debilidades de él son frío, no emocional, ay. autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, Ese no hablaba mucha lengua, Sarcástico. era emocional. sarcástico y sobre todo es cruel, que te dice la cosa de ahí. Sí, de que me dijo militar, yo dije, bueno, Sin maquillaje. Sí, sin maquillaje. Pero fíjate que también tiene un espíritu de religioso, un espíritu de religiosidad. O sea, maestro, cuando hablamos de la gente que acompañaba a Jesús, no estamos hablando de 12 hombres normales. No, amado. Es interesante hablar esto, porque nosotros los pastores nos quejamos cuando cualquier líder nos hace cualquier cosa. Los que nos van a acompañar a nosotros no van a ser hombres perfectos. Dios lo va a ir perfeccionando. Interesante. Y yo creo que hay muchos ministerios, escucha bien esto, lo que voy a desatar, muy fuerte lo que voy a decir. Hay muchos ministerios que han detenido el propósito de Dios, el cumplimiento del designio, del plan, del diseño de Dios por estar buscando perfección. Interesante. Hay muchos ministerios que han detenido el plan de Dios, que han detenido el propósito, que han detenido el designio por estar buscando perfecciones humanas. No porque en ese puesto, no porque en ese cargo, no porque en esa posición, no porque en esto tiene que ser. Sí, nosotros tenemos que buscar personas con un perfil que vaya arraigado a los principios de la palabra del Señor. Sí, indiscutiblemente, claro que sí. No nos salgamos de ahí ni me malinterpreten. Pero no le busquemos la quinta pata al gato, mis amados. Que no la tiene. No, es que no la tienen. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen las condiciones para hacer el trabajo en una cosa, pero puede que nos fallen en otra. Y no puede ser sorpresa para nosotros. Entonces, Dios está hablando a través de esta interacción que hemos hecho, de compartir todo esto, para que nosotros podamos entender de que quienes nos acompañan a nosotros tienen debilidades y fortalezas. Aprovecha las fortalezas, que esas debilidades se va a encargar el Espíritu Santo de irlo moldeando para convertirlo en fortaleza. Yo me quedo pensando, pastor, entonces usted tenía un ex militar dentro del grupo. O sea que a la iglesia donde yo esté pastoreando puede que llegue un ex militar. Desde Yo no luego, puedo rechazarlo. No, claro. este ex militar, tú sabes que los militares son fuertes. No, es necesario dentro de la obra. Necesario. Pastor, usted que me está escuchando ahí al otro lado de la radio, usted que me está escuchando a través de las redes sociales, vaya tomando en cuenta
que ese conglomerado de hombres y mujeres que le rodea tiene un capital riquísimo Amén. y es responsabilidad suya conocerlo para bien utilizarlo. Desde Pastor, pasamos entonces después de Simón a Santiago. A Santiago el Mayor. ¿Quién fue Santiago y cuál fue su temperamento? Santiago el Mayor. Ese fue el que fue presidente del concilio en Jerusalén. Santiago. Cuando dice Santiago el Mayor lo está diferenciando de... No. Aquí está hablando de Santiago el Mayor y de Santiago el Menor. Está hablando de los hijos de Zebedeo. Ok, porque había un Santiago que se llamaba Jacobo. Sí, Sí, fue presidente. ese mismo. Santiago Jacobo, que era el mayor, y Juan, que era el menor, pero también era Santiago. Ok, ¿y cuál de los dos entonces fue Que eran hijos de Zebedeo, Muy bien. los cuales Jesús lo llamó los hijos del trueno. A los que Jesús le llamó los hijos del trueno. Oye, ¿por dónde viene ya el temperamento y el carácter de estos muchachos? Los hijos del trueno. Sí, los hijos del trueno. Pero escucha bien. Dice que él era pescador y trabajaba con su padre. ¿Lo ve ahí? Jesús lo llamaba hijo del trueno por su recia personalidad y temperamento ardiente. Él es uno de los dos junto de su hermano, que pretendieron en primer lugar en el reino de los cielos. Eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 35 hasta el 40, habla de esta historia. Entonces, vemos que con el temperamento de Santiago el Mayor, o las características, identificamos que era sanguíneo. Sanguíneo, porque el sanguíneo es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Esas son las fortalezas, pero las debilidades es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. Recordemos que en una ocasión en la cual no quisieron recibir el mensaje en una ciudad, dice que le querían pegar fuego. Sí, ellos se prestaban, ellos se tienen la descendencia del trueno. Sí, correcto. Señor, quiere que oremos para que le caiga fuego a toda esta gente y lo queme como cuando Elías. Sí, ahí tú te das cuenta del temperamento que había en ellos. Aquí en el Lucas 9:54 encuentro un versículo que dice, Lucas 9:54, ¿verdad? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y lo consuma? De ahí viene cayendo lo que dice el maestro Juan. Sí, correcto. Parece que los muchachos tenían un espíritu tremendo. Sí. Esas son de la gente que cuando el pastor dice que vamos que vamos a hacer Ay, no lo digas. sí, porque hay que entenderlo, amado. Hay que entender que dentro de los ministerios, dentro de los liderazgos, aparecen personas así. Yo recuerdo una persona que se levantó, una persona que se levantó haciendo un comentario de manera despectiva nuestro. Y hubo un hermano, nosotros pues le extendíamos la mano a esa persona. Nosotros hacemos todos los meses pues ciertas raciones alimenticias y las distribuimos a los hermanos de la iglesia, pues también en los necesitados de la comunidad. Y uno de los hermanos de la iglesia me dijo: mire, pastor, a ese no se le puede dar ni siquiera un pan. A ese lo que hay que reventarlo. No, amado. Sí, porque es que uno tiene sí, yo creo que ese era del hijo del trueno. Ese hijo del trueno de Zebedeo. Entonces, hablo esto, hermano, hablo esto de experiencia propia. Y yo sé que hay pastores que están escuchando que también han estado pasando por situaciones así. Pero esa persona tú no puedes decirle: mira, tú te vas de la iglesia. Mira, pero ¿cómo es posible? No, esa persona... Y esa persona que me dijo eso, una persona útil, una persona dispuesta, una persona, pero en ese momento sintió una ira por su pastor. Oye bien, sintió una ira por su pastor. Una ira santa. Una ira santa ahora. Sintió un enojo por su pastor. Pero es interesante que conozcamos estos temperamentos. Usted mencionó ahorita de ellos mismo cuando hablaba de los dos hermanos, que ese temperamento tiene que ver con el egoísmo.
fueron ellos los dos Sí. hermanos, me dijeron, Señor, permítelo que cuando tú estés en tu trono de También, a la derecha, Sí, desde luego, yo te lo pues, izquierda. hay miembros así en la iglesia, pastor. Que Sí, dicen, pastor, sí, yo quiero sí. que cuando esta iglesia sea más grande, yo sea el copastor y mi esposa sea la primera tesorera. diaconisa. Sí, sí, desde luego, hay así. ¿Y qué se hace entonces Incluso con ese- hay, con ese hay tipo? personas, ¿Qué pregunta? hay personas que, ¿Cómo- ya que el pastor no está aquí, yo soy el pastor. ¿Cómo lidiar con ese tipo de personas, maestro? Con la persona. Que quieren que usted, cuando la iglesia sea más grande, usted ponga, lo ponga a ellos de copastor y a la esposa de... O sea, que Bueno, ellos pero, buscan egoísmo. Bueno, pero en todo caso, recordemos que estamos hablando de que cada una de esas personas tiene su parte importante Correcto. y útil. Desde luego, desde luego. ¿Entiendes? Entonces yo supongo que luego de un pastor, un líder, estar un tiempo prudente con una persona, ya más o menos tiene conocimiento de para qué da a esa persona. Una persona que se exprese así, ya te sacó las uñas antes de tiempo. Es decir, que hay que tener cuidado en qué lugar. Yo pienso que radica. ¿En qué lugar se pone a quién? Repito, ¿en qué lugar se pone a quién? Sí, es interesante tomar eso en cuenta, sabiendo la conducta y el comportamiento de cada. Ahora yo le pregunto al hermano Manuel qué haría él en este caso. No. Lo que hay que, precisamente en eso estamos aprendiendo, maestro. Entonces yo voy a seguir escuchando, es una pregunta un poquito espinosa, maestro. Yo voy a seguir escuchando al pastor, porque usted sabe que estamos para aprender. Pastor, vamos a seguir con el menor. No. Que yo sé que el maestro... Estamos todos aprendiendo aquí, estamos Sí, todos sí, aprendiendo, es una ¿verdad? bendición, Que el Señor lo que quiere es enseñarnos a nosotros para que aprendamos cada día a perfeccionarnos y a ir trabajando a favor de el reino. Entonces, yo pienso y creo, secundando lo que dice el hermano Juan, yo pienso y creo que debemos de manejar eso con mucha cautela, con mucha sutileza. El líder tiene que manejar ese tipo de situación con ese tipo de personas, porque es que la palabra no se equivoca, en la viña del Señor tenemos de todo, y al tener de todo tenemos entonces que nosotros comenzar a conocer cuáles son las características y los temperamentos de todos. Escucha bien, porque habemos pastores que sabemos que la Biblia dice eso, pero no nos preocupamos por nosotros adquirir el conocimiento de cómo manejar eso. Entonces es interesante que los pastores nosotros nos pongamos a la entera disposición de comenzar a escudriñar e investigar cómo manejar ese tipo de situaciones. Y entonces, hablamos de Santiago el menor, y ahí complementa el otro hermano. Santiago el menor. Este Santiago el menor es una parte impresionante. Dice que este Santiago es el apóstol más desconocido de todos. Solo aparece en la lista de los 12, pero no más. Ni nada más. O sea, pastor, que ya entonces de ahí deducimos que el mayor fue el que fue el líder de Jerusalén, Sí, del concilio. Sí, No el menor, sino no el menor, sino fue el mayor. Correcto. Entonces dice que Santiago el menor representaba en esta humanidad a todos los don nadie, don nadie, que trabajaban para Jesucristo sin esperar reconocimiento alguno. Escucha bien, en esa actitud de don nadie es que el Señor a uno lo convierte en don alguien. Santiago fue el primer apóstol que selló con su sangre la verdad de la religión cristiana. No confundir con Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Entonces, cuando se dice que fue el primero, entonces fue el que decapitó a Herodes. Correcto. Sí, sí. Entonces, Correcto. Entonces, el presidente del concilio de Jerusalén fue este entonces, porque no fue el presidente del concilio el que agarró a Herodes y lo mató, entonces el siguiente día quería agarrar a Pedro. No, en este caso es el menor, porque recuérdate que cuando en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice que cuando subió a Jerusalén no encontró a ningún otro, sino que solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien, correcto. Entonces fue el primero Sí, que sí. selló. El primero que selló con su sangre la verdad de la religión cristiana. Entonces, pero ¿qué es lo que queremos enfatizar con relación a este Santiago?
está hablando y especificando de que no era conocido, Oye, de no, que wow, tremendo. había en él un espíritu de don nadie, pero precisamente por ese espíritu que había en él, entonces el maestro lo convierte en don alguien. Así hay personas en la iglesia, así hay líderes que no hacen mucho ruido, que están ahí, que si tú lo mandas a hacer esto lo hace, que no hacen mucho ruido, pero por causa de su integridad, por causa de su disciplina, por causa de mantenerse siempre en la entera disposición, entonces es que se convierte en alguien. Pastor, ¿y qué temperamento tenía ese individuo para yo conocer en la iglesia entonces ese tipo de persona? Fíjate que a veces se hace difícil tú poder identificar el temperamento de una persona así. O sea, no, a simple vista no se A puede. simple vista, porque dice que era una Alguien persona pacífico. desconocida y que era un don nadie, un espíritu de don nadie, una persona que tú lo ves que no tiene como Es como ese, frío caliente, exactamente, agridulce, que no tiene como ningún tipo de, definición. pero tú lo mandas donde lo mandes Ahí y va. Una persona que se guarda para Dios, que no tiene, porque si tuviera un temperamento, por ejemplo, melancólico, buscáramos las partes negativas. Me llama melancólico a mí la atención, en el caso de que eran negados y que era trabajador. Digo, en esa parte. Podría Podría ser. Pero la Biblia no da Pero detalles. no da detalle. Pero aparte de todo que no da detalle, dice que es dotado, analítica, estratega, negado, trabajador, autodisciplinado. Vamos a darle Podría ser, pero entonces dice aquí que la parte débil es de él, variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, y él no tenía eso. Así calladito y vengativo también. Pastor, usted que está escuchando ahí, vaya notando. Hay gente que ellos no son muchos, pero no hacen muchas cosas ni mucho ruido, pero no lo pise. No lo pise, que va a sacar el carácter que tiene escondido ahí. No recuerdo si es, bueno, está bien, voy a poner el ejemplo, pero no recuerdo muy bien. Pero hay cosas que usted la ve calladita, pero toca el que de una vez despierta. Sí. Despierta, entonces Sí. me llamó la atención las debilidades. Sí, O sea, esa gente tiene que mantenerse siempre en ayuno para que no. para que no pueda. Entonces, es interesante conocer todo ese tipo de, el FODA, fortaleza y debilidad. Es interesante conocer. ¿Cómo se llama eso, pastor? FODA, El FODA. fortaleza Maestro, escriba eso. y debilidad. FODA. Fortaleza y debilidad. Debilidad, FODA. FODA. Me gustó ese término. Entonces, pasamos entonces a Juan. Juan. Pasamos a Juan, este gran hombre. Juan había uno solo. Correcto. En Muy ese bien. caso, sí. En este caso sí. Dice que Juan tenía un espíritu muy sensible, pero era cacarrabia, propenso al enojo, Ay. a la explosión, tenía mal genio, Ay. era irritable, Ay. impulsivo, era pescador y trabajaba con su padre cuando Jesús lo encontró. Estuvo junto a Jesús en los momentos de mayor intimidad y en los más amargos sufrimientos. Pero ese era Juan el que nos veía en el pecho, esa Sí, sí. que era cacarrabia. Recuérdate lo que quería hacer meses atrás, exacto. quería acabar con una ciudad. Exactamente. Dice que quería que Dios lo sentara a él y a su hermano allá arriba en el reino. Ese mismo. Ese mismo es el tranquilito, Juan. le quería Entonces, pegar fuego a una es ciudad. interesante seguir conociendo temperamentos, Ay, Dios mío. características Y personalidad. y personalidad. Guay. A veces- Temperamento y personalidad. A veces vemos una persona de una forma y no la otra, por eso es que tenemos que tener cuidado cómo que lo vamos a elegir. Entonces tenemos que hacer un análisis, primero espiritual, pero luego psicológico. Sí. Maestro, Pero- es así, yo el maestro como asustado. No, porque estamos Pero hay un punto aprendiendo, importante, estamos hay un punto importante aquí que quiero resaltar, es que él tenía dos temperamentos. Tenía dos, ese era Juan. Juan era visitado por dos temperamentos, melancólico sanguíneo. Ay, melancólico. Melancólico sanguíneo era Juan. Entonces, Por las características y la personalidad de él. Fíjate que el melancólico sanguíneo tiene fortalezas. Mira cuáles son las fortalezas
del melancólico sanguíneo. Expresivo, Ese es atento, dice todo cara que atento, caiga. atento. Atento. Era el que estaba atento del maestro. Cálido, amistoso, era el amigo del maestro. Hablador, entusiasta, compasivo. Eso es la fortaleza. Dotado, analítico, estratega. Pero escucha bien las debilidades de él. Indisciplinado, inestable, improductivo. Él tenía, óyeme, él era muy variable. Era muy variable. Variable, autocentrado, propenso a persecución. Propenso. Cuando hablamos de propenso. El hablar de propenso es que puede ser que en un momento determinado, Él se embatallaba él mismo. en un momento determinado, no una persona, fíjate que el melancólico No me sanguíneo quieren, no, nadie me no busca. acostumbra a ser El pastor no me busca, ya. no me dan oportunidad. Se Y en embatallan cualquier ellos momento mismos. puede hacer cualquier explosión. O sea, que como corre para adelante, pega reversa. Sí, sí, en cualquier momento determinado. Puede hacer cualquier lío. Dios mío, eso es terrible. Ustedes que pensando que va a arrancar para adelante el vehículo y le dé para atrás. Y se le metió de reversa. Y atrae otro vehículo que lo va a chocar. Entonces, hay que tener cuidado El mismo, con eso. él no, es que Óyeme, tremendo. estamos El que hablando del que comía con el maestro, del que estaba cerquitita del maestro, Estaba del con que el más se identificaba con el maestro. Sí. Y a quien el maestro le entregó a su madre. Acuérdate. Ujú. allá. Pero aparte de todo esto también, no tanto que el que le entregó su madre, sino del que había una afinidad entre ellos. Sí. Sí, Sí, claro. De hecho, se dice que eran familia. Juan y Jesús. Sí. Ok. Entonces estamos viendo qué interesante es hablar de esto. No, pero para un mes. ¿Qué Esto es debería haber- óyeme, esto es demasiado interesante mes para que debería nosotros haber. como pastores, que nos vemos a diario con situaciones en la iglesia, en nuestra casa, situaciones adversas que nos vemos nosotros. Yo creo que esto es una forma muy interesante que Dios nos está dando, una estrategia para nosotros comenzar a manejarnos de otra manera. Seguimos y entramos Pastor, en el cumbre que usted quiere entrar. Pastor, Tiempo avanzado. yo sé que a veces nosotros hay líderes que quieren encajonar a todo el mundo en el mismo cubo o en el mismo cajón. Ellos tienen como un nivel y quieren que todo el mundo se someta a ese molde. Pero hoy vamos a aprender todos esos pastores y esos líderes de grandes masas que eso es imposible, porque no todo el mundo tiene el mismo temperamento, Ana, ¿te puedo hacer no una todo el mundo tiene el pregunta? mismo carácter y mucho menos la misma personalidad que la Ana. congregación. Es Correcto. fundamental. Lo que pasa es que nosotros tomamos ciertas enseñanzas bíblicas, doctrinas, principios bíblicos, y lo utilizamos a veces y lo utilizamos mal. Santiago no se equivocó cuando dijo que no recibimos porque pedimos mal. Eso es así. A veces nosotros queremos medir a todo el mundo, porque la Biblia dice que de la misma manera que tú mides, si te vas a ser medido, que miramos, entonces, hay que tener cuidado Es con cierto. relación a Sí, todo lo sí. que nosotros Ya, estamos en haciendo. eso iba mi pregunta. Eso, ya está. Tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de temperamento, características y personalidades que son totalmente diferentes de cada uno, y nosotros tenemos que aprender a medir de acuerdo. Precisamente por eso, fíjate que en el libro, en Efesios, donde habla de los ministerios, que esos ministerios fueron dados según Según el Señor entendiese. sí, pero también fueron entregados según la capacidad. ¿Cierto? Eso también está en los talentos, en el Evangelio de Mateo. Los talentos fueron dados según la capacidad. ¿Cierto? Entonces, todo el Señor lo va dando de acuerdo a las capacidades. El análisis debe de ser de acuerdo a las capacidades. Claro que sí. Los ministerios, los puestos, los cargos. Nota, pastores Ay, Dios mío. y líderes. Pastor, vamos entonces a pasar. Ok. Recuerde usted que Yo nos creo está que este es el que sintonizando. más. Recuerde usted que nos está sintonizando, que estamos conversando con el pastor Junior Sepúlveda y junto al maestro Juan Mercedes. Vamos a pasar a Pedro, que es el clímax, diría yo. Ese es el. La cima Creo más que el que alta. más se manifiesta ese. Lo que Pedro, pasa es pastor. que yo creo que del que más se conoce por la forma impetuosa de él, por el espíritu impetuoso de él y por las
acciones y las historias que pudimos ver, las situaciones que vimos de él cerca del maestro. Quizá por esto El muchacho rendía mucho. es que la gente más... Entonces dice que Pedro era impulsivo, impetuoso, Ya comenzó con el pie. extrovertido. Había nacido para ser líder. Cristo le dio de nombre Roca. Pero el Evangelio nos muestra que no actuó siempre como una roca. Cristo lo confirma entonces como líder. Entregando la vida llega a realizar el nombre que le había dado su maestro. Murió crucificado en Roma con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Fíjate qué cosa. Eso calificativo, lo primero que se le da ahí. Impetuoso, Impulsivo. impulsivo Y y extrovertido. extrovertido. Claro que lo era. Pastor, y ese tipo de personas lo tenemos que tener, esa característica que tenía Pedro, y ese temperamento, se encuentra muy vigente en Sí, personas desde luego que sí. que son extrovertidos, Sí, impulsivos, sí, que tienen un cuchillito como Pedro tenía, porque Pedro tenía una cosa sí, ahí sí, que cuando vinieron a agarrar Jesús sacó y defendió a su maestro. sí. Sí, Esa eso gente es está verdad. dentro de la iglesia hoy en día, Sí, en el aunque 2021. no tengan El cuchillo. el cuchillo físicamente, pero tiene siempre una respuesta. El pastor se defendió. Extrovertido. Es Hermano, lo extrovertido. estamos gozando aquí, ¿de verdad que sí? Esa persona extrovertida siempre tiene una palabra bajo la manga. Ay, Dios mío. No se quedan dados. No. Ay, Dios mío. Hermano, la semana que viene comenzamos una campaña de oración. Pastor, yo no voy a poder. Siempre entonces comienza con ese tipo de acciones y de espíritu impulsivo, impetuoso, extrovertido. Entonces, conocemos esto de Pedro, pero Pedro entra en un temperamento doble. Un temperamento doble igual que Juan. Mira por qué él y Juan andaban juntos. Es un misterio interesante que hay que Sí, conocer. porque había un círculo en anillo entre Entre Jesús, Pedro, Juan y Jacob. Pedro, Juan y Jacob. y Jacob. Eso era como yo creo que el círculo íntimo de maestro. Sí, era un círculo. Pero fíjate por qué Pedro y Juan siempre caminaban juntos. Porque los dos tenían el mismo temperamento, melancólico sanguíneo. Tenían un cuchillito. Melancólico sanguíneo. Eso es otro detalle. Entonces tú sabes que las fortalezas del sanguíneo es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta. Eso era lo de él. Pero fíjate las partes débiles de Pedro, ¿cuál era? Indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. El muchacho era como acelerado. Sí, Típico, acelerado. sí. Todo ese tipo de personas están en el liderazgo de la iglesia, que tienen esos temperamentos. Y hay que manejarlo, hay que trabajarlo. Son personalidades y características que tiene el liderazgo de la iglesia. Y nosotros como pastores no podemos echarlo a un lado, porque el maestro no lo echó. Aún cometiendo lo que Pedro cometió, aún el maestro revelándole, diciéndole, anticipándole lo que iba a acontecer. Fíjate que Jesús no lo miró de manera despectiva en el momento oportuno. Jesús lo miró con una mirada de perdón, con una mirada de reconciliación. Y yo creo y entiendo que ese debe de ser la actitud de nosotros como líderes cuando valga la redundancia, cuando un líder, cuando una persona en la iglesia, pues comete cualquier situación. Una Pastor, mirada. ¿qué decir de Judas? Ya que el tiempo se nos ha ido y tenemos que... Pero, ¿qué decir de Judas? Traidor. Ese temperamento de ese individuo y esa característica. Sí. Dice que Judas tuvo la misma oportunidad de los demás, vio y oyó lo que ellos vieron y oyeron, también anunció el reino, pero fue el apóstol obsesionado por derrocar a los hermanos, dado que tenía la mentalidad celote. Él sí había sido celote. Lo entregó a los enemigos, pero no como traición, sino como una estrategia de su parte mal hecha. Un traidor festeja, no se suicida por arrepentimiento. ¿Y qué temperamento tenía? Más o menos, ¿dónde podríamos, en qué temperamento podría caer
ese individuo Judas. Fíjate que Que Jesús lo eligió. el temperamento de él era colérico, pero él tenía dos. Él era melancólico colérico. ¿Se ha fijado, Pero- maestro, que pero siempre mira, lo más mira. peligroso tienen dos ahí? Pero Sí, mira, me han sí. secreteado algo que también él era bueno en números. Sí, ahí voy, ahí voy. ¿Cómo va a ser? Porque fíjate, Sí, evangelista sí, está Franklin, mala, David no es Polanco. cosa mala. Era Sí. bueno el número Judas. Sí, Sí, desde luego, por eso era era que él era el fin. No, por eso era que él manejaba a la finanza. Él era especialista también en números como Mateo. Pero fíjate que Mateo manejaba los cálculos y los números y los impuestos. Pero Judas manejaba la finanza del ministerio. De manera administrativa. Sí, para él era que lo manejaba de manera administrativa. Pero fíjate por qué te digo que él es colérico, melancólico colérico. Porque el colérico es dotado, analista, estratega, trabajador, autodisciplinado, analista, calculador. Wow. Entonces, ese era, ¿tú entiendes? Entonces, ya para terminar, y yo sé que ya el ministro... Ahí está un Judas nos- Tadeo, que yo sé que... Pero, pastor, no me deja Tomás afuera. Porque Tomás, necesito por lo saber menos la característica podemos de a una Tadeo, de lleguemos Tomás. a Tomás, por lo menos. Tomás, dígame algo Sí, de Tomás, sí, porque sí. ese To- temperamento de Tomás personalidad también, dice que Tomás fue el apóstol más melancólico, más melancólico. áspero para tratar, terco y pesimista. No miraba la vida, miraba el sufrimiento. No había en él vida. En él habitaba, imperaba la duda. El Evangelio registra sus palabras y en ninguno de ellos se desmiente, porque Tomás es siempre el mismo, abatido, escéptico y obstinado, melancólico, muy calculador, muy analista también. La persona que es así termina dudando. El analista, porque es que hace un Quiere análisis, analizar tanto. pero el análisis que hace no lo hace en lo espiritual, sino lo hace en lo natural, en lo humano. Y es difícil una persona así dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida. Entonces tenemos que trabajar todo eso. Y yo sé que todavía otro espacio más no quedaría. No da para poder hablar. Yo dije que el tiempo habla de esto, pero me gustaría rápidamente, el ministro está ahí, pero que nos permita por lo menos rápidamente decir cuál era la posición en el ministerio de cada uno de ellos, que de eso no se habla. Ya el ministro David Polanco dijo que sí. Yo me movió la cabeza. Dijo que sí. Ya estaban recogiendo. ya. Dice, los apóstoles se organizaron muy pronto de la siguiente manera. Andrés, el primer apóstol elegido, fue nombrado presidente y director general de los 12. ¿Quién fue ese? Andrés, el Andrés, primer el elegido, primero. él era el que dirigía el ministerio. Bueno, De eso no se hablaba, de eso no se habla. Pero Pedro, Santiago y Juan fueron nombrados compañeros personales de Jesús. ¿Lo ve ahí? Había de asistirlo día y noche. Ellos tenían que asistir al maestro, atender en sus diversas necesidades materiales y acompañarlo en esas vigilias de oración y comunión victoriosa con el Padre. Felipe fue nombrado mayordomo del grupo. Era su deber proveer alimentos y asegurarse de que los visitantes y aún a veces las multitudes que ocuparían para escucharlo tuvieran algo de comer. muy bien. Natanael velaba por las necesidades de las familias de los 12. Recibía informes regulares sobre las necesidades de la familia de cada uno de los 12 apóstoles. Y mediante requisición solicitada a Judas, el tesorero enviaba fondos cada semana a lo que necesitaran. Mateo era el agente fiscal del cuerpo apostólico. Era su deber cuidar de que el presupuesto estuviera balanceado y la tesorería abastecida. Si no llegaban fondos para el mantenimiento de todos ellos, si no se recibían donaciones suficientes para mantener el grupo, Mateo tenía la autoridad de ordenar a los 12 que regresaran a sus redes de pescadores durante una temporada. Pero esto no fue necesario una vez que comenzaron su trabajo ministerial. Siempre tuvo Mateo fondos suficientes en la tesorería
para financiar las actividades del grupo. Tomás era el que administraba el itinerario. Era en su incumbencia planear el alojamiento y en general seleccionar los lugares para la enseñanza y la predicación. Él era el que aseguraba los programas de viaje bien organizados. Jacobo y Judá, los hijos gemelos de Alfeo, fueron asignados a la dirección de las multitudes. Su tarea consistía en comisionar un número suficiente de mujeres asistentes para mantener el orden en el público durante la predicación. Usted el viernes pasado dijo que no había mujeres. Yo lo dejé ahí porque quería hablar en este momento. En ese ministerio, dentro del círculo ministerial había mujeres. Ahora, dentro de las 12 no había mujeres. No había apóstol, mujer, pero sí dentro del círculo había mujeres. interesante ese detalle. Sí, una mujer servidora. Correcto, correcto, correcto. Y financistas también. Desde luego, desde luego. Ella era la que se encargaba. Se encargaban de buscar fondos, de hacer acciones y trabajar a través de... Entonces, a Simón, el celote, se le puso a cargo de la creación y esparcimiento. Preparaba el programa de los miércoles y también buscaba proporcionar unas pocas horas de esparcimiento. Ese es Simón. El celote. Judas Iscariote fue nombrado tesorero, llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos y llevaba los libros hacia la proyección del presupuesto para Mateo. O sea que Mateo era el fiscalizador prácticamente. De semana en semana. Y también preparaba informes semanales para Andrés. De este modo funcionaron los 12 desde su primitiva organización hasta el momento en que se hizo necesaria una reorganización debido a la deserción de Judas el traidor. Wow. Interesante, mis amados, poder compartir esto con ustedes. Yo sé que esto ha sido de gran bendición para la vida ministerial que ha podido recibir pues estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes. Para mí ha sido un gran privilegio estar en este su espacio. De verdad, gracias, hermano pastor, ministro, de invitarnos. Gracias, hermano Juan, por ser el enlace. Y estamos siempre para servir. Amén, amén. Encantado, Pastor Junior Sepúlveda, de su presencia en esta programación a los pies de Jesús. Muchas gracias por estar aquí en esta programación a los pies de Jesús, querido ministro Junior Sepúlveda. Y pido a Dios que siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted, sobre su familia y sobre su ministerio. Aleluya, Dios la gracia. Maestro Juan, muchas gracias también por asistir a nuestra invitación. Señores, no quisiéramos terminar, pero yo sé que esto ha servido desde arriba hasta abajo. Me refiero a todo el cuerpo de Cristo en general. Ojalá que Dios nos ayude a dejar nuestro trabajo plasmado con eficiencia para la gloria del Señor. Así que muchas gracias. Gracias también al evangelista Frank David Polanco por su paciencia de regalarnos 10 minutos también para poder concluir de esta manera en victoria, de manera clara y precisa para la edificación de la iglesia. Así que muchas gracias a usted que estuvo en sintonía con esta programación. Gracias a usted que también ha estado ahí a través de nuestras redes sociales, Anel Peña, nuestra página de Facebook y en YouTube. Puede conseguir estas programaciones también en nuestra página, ahí para volver a dar una retroalimentación y tomar algunos anotes, porque de seguro estoy que el Espíritu Santo ha tomado la mente y los corazones de los que estamos presentes para seguir edificando. Así que buen fin